El sonido fue lo primero. El profundo zumbido de las palas de un helicóptero rompió el silencio de nuestro barrio, haciendo vibrar las ventanas y sacudiendo el suelo bajo nuestros pies. Los niños que iban en bicicleta se detuvieron en la calle. Los vecinos salieron a sus porches, protegiéndose los ojos de los focos de búsqueda que barrían el callejón sin salida. Mi familia se quedó paralizada en el salón, la risa de la celebración de mi hermano aún flotando en el aire cuando el convoy militar rugió a la vista. Todoterrenos negros se alinearon en la calle en segundos, sus motores al ralentí con un gruñido grave. Hombres y mujeres uniformados se movían con precisión, sus auriculares brillando bajo las luces del porche. Entonces el helicóptero bajó más, su corriente descendente doblando los árboles y enviando papeles sueltos a revolotear por el césped. Cuando se abrió la puerta lateral, el oficial que salió no era un soldado cualquiera. Su mirada recorrió a todos, directa hacia mí. No me llamó Olivia. No usó el nombre que me dieron mis padres ni el que mi hermano siempre decía con una sonrisa burlona. Su voz se oyó por encima del sonido de las hélices, tranquila pero afilada como una cuchilla. Centinela, es hora. Por un momento, nadie habló. Mi madre apretó el borde del sofá. El vaso de mi padre se le resbaló de la mano y se hizo añicos contra el suelo de madera. El aire pareció colapsarse a nuestro alrededor mientras mis vecinos sacaban sus teléfonos, grabando lo imposible. Me quedé allí con el corazón latiendo con fuerza, atrapada entre dos mundos, colisionando a plena vista. Para mi familia, yo era la hija tranquila que tenía un trabajo de oficina seguro en el ejército. Alguien a quien nunca entendieron realmente. Para los hombres y mujeres de fuera, yo era algo completamente diferente. No habían venido por Marcus con su flamante nueva empresa y sus opciones sobre acciones. Habían venido por mí. Mi nombre es Olivia Hayes. Tengo 29 años y serví como analista de inteligencia en el ejército de los Estados Unidos. Durante años viví con una vida secreta detrás de puertas cerradas y archivos clasificados, un mundo que nunca pude explicar en la mesa. Esta noche los muros entre esas dos vidas fueron desgarrados. Y si quieren saber cómo el secretario de Defensa terminó enviando un helicóptero al jardín de mis padres, tienen que entender dónde empieza realmente mi historia. La noche de la fiesta de mi hermano se suponía que era sobre él. Y lo fue. Marcus acababa de sacar a bolsa su startup, y todo el vecindario parecía estar en el salón de mis padres, brindando por su éxito. El aire olía a comida de catering y a champán caro, el tipo de celebración con la que mis padres siempre habían soñado. Me quedé cerca de la pared del fondo, medio en las sombras, intentando hacerme más pequeña. Había asistido a suficientes de estas noches para saber cuál era mi papel. Marcus era el centro de atención en medio de la sala, con una amplia sonrisa, su voz retumbaba mientras agradecía a los inversores, mentores y, por supuesto, a nuestros padres por su apoyo incondicional. Entonces sus ojos me encontraron. Pude ver el destello de diversión antes de levantar un poco más su copa. Y no olvidemos a mi hermanita Olivia, dijo, atrayendo la atención de la sala. Todavía aguantando ese trabajo de oficina en el ejército. Alguien tiene que mover el papeleo que mantiene seguro a Estados Unidos, ¿verdad? La risa que siguió no fue cruel, como la de los matones, pero fue lo suficientemente afilada como para doler. Me arrolló como una ola que no podía bloquear. Mi padre se rió mientras extendía la mano y me daba una palmadita en el brazo. Solo estamos contentos de que estés a salvo, cariño, añadió, su tono llevaba ese familiar peso de desestimación. No más botas de combate. No más bases polvorientas en el extranjero. Un escritorio estable y un sueldo. Eso es lo que importa. Mi madre intervino con una sonrisa que parecía comprensiva en la superficie, pero que llevaba el mismo trasfondo. Exacto. No hay necesidad de asustarnos con misiones peligrosas. Marcus tiene el protagonismo ahora y tú puedes relajarte. Sus palabras pretendían ser un consuelo, pero me cortaron más profundamente que cualquier insulto. Forcé una pequeña sonrisa, asintiendo como si la broma no me hubiera afectado. Por dentro, sin embargo, la cuenta en mi mente seguía sumando. Otra entrada añadida a años de ser minimizada. Pensaban que era frágil. Pensaban que me había apartado de la lucha. Creían las historias que les dejé creer. Las de que yo era solo otra mecanógrafa enterrada en informes interminables.
Nadie allí sabía el coste de las horas que trabajaba, el peso de la inteligencia que manejaba, ni las noches que pasaba en silencio, sabiendo que vidas dependían de una sola decisión que tomaba. Los brindis continuaron, copas de champán chocando mientras Marcus absorbía los elogios. Me quedé donde estaba, con las manos apretadas alrededor de un vaso de agua que no había tocado. La celebración se intensificó a mi alrededor, y me sentí como un fantasma en la mesa de mi propia familia. La sonrisa de mi hermano se amplió mientras sus amigos le daban palmadas en la espalda, mientras mis padres brillaban de orgullo, disfrutando del reflejo de su éxito. Cada risa me recordaba que era invisible a sus ojos, un personaje secundario en una historia que ya habían escrito. Lo que más me dolió no fue la broma de Marcus. Fue lo natural que les pareció a todos los demás reír. Fue la forma en que mis padres estuvieron de acuerdo sin dudarlo. Con qué facilidad me apartaron por la estrella más brillante de la sala. No tenían idea de que en ese mismo momento yo llevaba una verdad que ninguno de ellos podría haber imaginado. Dejé pasar el momento tragando la quemazón en mi pecho, exteriormente calmada, interiormente herida. No tenían ni idea de lo que significaba ser yo. Y un día lo sabrían. Las fiestas eran siempre iguales. Cenas de acción de gracias con la mesa desbordada, mañanas de Navidad llenas de papel de regalo y ruido, y cada evento familiar girando en torno a Marcus. Era el hijo dorado, aquel de quien todos querían saber mientras yo llenaba los espacios vacíos, ayudando en la cocina o escabulléndome para no parecer que competía. Era más fácil así, aunque me dejaba con el mismo vacío cada vez. Recuerdo su boda como si hubiera pasado ayer. Toda la noche pareció un espectáculo escénico, mis padres brillando mientras lo presentaban a cada invitado como su logro más orgulloso. Me quedé a su lado, sonriendo cuando me preguntaban, sosteniendo ramos de flores, y viendo cómo le daban palmadas en la espalda con elogios interminables. Cuando finalmente encontré un momento para compartir algo propio, mencioné suavemente que había recibido la medalla de la estrella de bronce por mi último despliegue. Mis palabras apenas se habían asentado en el aire cuando la cabeza de mi madre se inclinó, y me interrumpió con un alegre: «Eso es encantador, querido Marcus. Cuéntanos más sobre cómo tú y Anna se conocieron». La conversación cambió al instante. El metal apartado como si no fuera más que un avalorio. Mi padre ni siquiera levantó la vista. Me senté con mi copa, forzando una sonrisa que no llegaba a mis ojos, mientras las personas para quienes había arriesgado todo para que estuvieran orgullosas se daban la vuelta sin pensarlo dos veces. La estrella de bronce pesaba en mi bolsillo esa noche no por su metal, sino por lo que representaba. Para mí, era sacrificio, largas noches y vidas salvadas. Para ellos, era una distracción de la historia de amor de Marcus. Momentos como esos se acumularon a lo largo de los años. En cumpleaños, aniversarios y fiestas familiares, aprendí a quedarme callada. Escuchaba. Asentía. Reía cuando ellos reían. Pero siempre me sentí como una sombra en mi propia casa. Celebraban a Marcus porque su camino era fácil de entender. Mientras que el mío era algo que ni querían ni intentaban comprender. Me dije a mí misma que estaba bien con eso, que su ceguera no importaba. Aún así, cada desaire dejaba una marca, un recordatorio silencioso de que en el mundo de mi familia, yo siempre estaba fuera del círculo. Dentro del Pentágono, el mundo no se parecía en nada al que imaginaba mi familia. Las paredes estaban forradas de pantallas que brillaban con mapas, flujos de datos e inteligencia en tiempo real. El aire llevaba el silencioso zumbido de la urgencia, cada persona en esa sala llevaba el peso de decisiones que podían alterar la seguridad de millones. Yo no era Olivia, la hija ignorada. En ese espacio, yo era centinela. Una reunión en particular todavía vive vívida en mi memoria. Una sesión informativa clasificada sobre el Comando del Pacífico había reunido a altos oficiales, analistas y generales. El sistema bajo revisión se suponía que era impenetrable, una piedra angular de nuestra defensa nacional. A medida que la presentación avanzaba, mis ojos captaron un detalle oculto en el código, un protocolo de enlace que no parecía correcto. Lo seguí rápidamente y un escalofrío me recorrió. Si se explotaba, esa falla podría interrumpir las comunicaciones en todo el teatro del Pacífico, dejando a nuestras fuerzas ciegas en menos de 10 minutos. Levanté la voz, firme pero segura, y lo señalé. La sala quedó en silencio. Una docena de pares de ojos se volvieron hacia mí.
Algunos escépticos, otros alarmados. Expliqué cómo se podía utilizar la vulnerabilidad. Recorriendo la secuencia línea por línea, nadie más lo había visto. Ni siquiera los contratistas que habían construido el sistema. Cuando terminé, el silencio se prolongó lo suficiente como para preguntarme si lo entendían. Entonces el general al mando se inclinó hacia adelante con la mandíbula apretada, su voz llevaba peso. Tiene razón. Sin usted, nunca lo habríamos visto, centinela. Acaba de salvar el Pacífico. No hubo risas en esa sala. Ni desestimaciones ni cambios rápidos de tema. Solo reconocimiento agudo e implacable. En casa, era invisible. En el Pentágono, era indispensable. Ese contraste me definía. Incluso si mi familia nunca lo supiera, la fiesta aún estaba en pleno apogeo cuando mi teléfono vibró. De una manera que me detuvo el aliento. No era una notificación normal, ni una llamada ni un mensaje de texto. Era el tipo de pulso codificado que había sido entrenada para reconocer instantáneamente, un ritmo que dividió mi mundo en dos. Saqué el pequeño dispositivo seguro de mi bolsillo y vi las palabras que solo un puñado de personas en el país leerían jamás. Protocolo escudo de hierro, activación de nivel 1. El parloteo de los amigos de Marcus se desdibujó al fondo mientras abría el mensaje cifrado. Mi pulso se estabilizó, no se aceleró. Escudo de hierro no era un simulacro. Era una orden de extracción de último recurso para un activo insustituible. En ese momento, todas las risas mezquinas y los comentarios despectivos de antes se desvanecieron. Lo único que importaba era la elección que tenía delante. El sistema pedía confirmación de mi ubicación. La base de la Fuerza Aérea Andrews figuraba como predeterminada. 30 minutos y desaparecería. Nadie se daría cuenta. La segunda opción brillaba justo debajo. Residencia principal. Me quedé mirando las palabras. La jugada lógica era Andrews. Limpia, eficiente, discreta. Pero la lógica no es lo mismo que la verdad. La ignorancia de mi familia siempre había sido una herida privada, una que llevaba en silencio. Esta noche era más que eso. Su ciega confianza en que yo era pequeña, que estaba segura e insignificante no solo era insultante, era peligrosa. Personas como ellos no entendían el mundo en el que trabajaba, pero siempre habían creído en su versión de mí. Esa creencia ya no podía existir. Puse mi pulgar en la pantalla y elegí casa. No por enfado, no por venganza. La venganza es desordenada, emocional. Esto fue preciso. Una corrección, una colisión necesaria entre el mundo en el que pensaban que vivía y el que realmente vivía. Mi confirmación se registró en segundos. El dispositivo volvió a vibrar con un acuse de recibo. Extracción en curso. Llegada estimada en 14 minutos. La sala continuó sin darse cuenta. Risas rebotando en las paredes. Copas de champán chocando. Me quedé perfectamente quieta, con el rostro tranquilo, el corazón firme. Mi madre se inclinó para hacerle otra pregunta a Marcus sobre su empresa, ajena a la cuenta atrás que hacía tic-tac silenciosamente en mi mano. Mi padre se rió ante una broma de unos inversores. Los miré uno por uno, y una fría claridad se asentó en mí. Finalmente me verían. No como un personaje de fondo, no como una soldado fracasada escondida en papeleo, sino como la persona que el Pentágono no podía permitirse perder. Me excusé en silencio, caminando por el pasillo hasta la habitación de mi infancia. Los pósteres en las paredes estaban descoloridos, reliquias de una niña que mis padres creían conocer. Me senté en la cama, mirando de nuevo la alerta. Protocolo escudo de hierro. Susurré las palabras en voz baja, dejándolas anclarme. Este era el cortafuegos cayendo. Las dos mitades de mi vida a punto de chocar delante de todos los que alguna vez habían dudado de mí. Cuando las hélices del helicóptero finalmente sacudieron el tejado, no me inmuté. Yo había elegido esto, y en menos de un minuto, entenderían exactamente quién era yo. El primer indicio fue el grave estruendo que sacudió las ventanas. Luego llegaron las luces intermitentes que rebotaban en las paredes, rojas y azules mezclándose con el brillo amarillo de las lámparas del porche. Las conversaciones en el interior flaquearon cuando la gente se giró hacia el sonido.
Cuando se abrió la puerta principal, toda la calle quedó engullida por la presencia de vehículos militares. Camiones negros y todoterrenos blindados bloquearon ambos extremos de la carretera, sus faros cortando la oscuridad como un foco de escenario. Soldados salieron al unísono, sus botas golpeando el pavimento con un ritmo que no dejaba lugar a dudas. Los vecinos salieron a sus céspedes, teléfonos en alto, capturando cada segundo como si estuvieran viendo una escena de una película. Hombres y mujeres uniformados se extendieron por la calle. Rifles colgados pero listos, ojos escaneando cada ángulo. Mi padre se tensó, tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. Marcus, que nunca rehuía ser el más ruidoso de la sala, se cuadró y se dirigió hacia el porche, listo para exigir respuestas. Se detuvo en seco cuando vio el emblema estampado en el lateral del vehículo principal, el sello del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El aire cambió. Nadie se rió. Nadie habló. El peso de la autoridad era demasiado grande. Del convoy, un oficial alto con uniforme de gala dio un paso adelante, su paso firme y deliberado. No miró a Marcus ni a mis padres atónitos ni a la multitud que susurraba a nuestro alrededor. Sus ojos se fijaron directamente en mí. Cuando habló, su voz se oyó por encima del zumbido de los motores y los susurros vibrantes. Centinela. El secretario de Defensa le necesita inmediatamente. El silencio que siguió fue asfixiante. La boca de mi hermano colgaba abierta, las palabras fallándole por primera vez en su vida. Mis padres se volvieron hacia mí, sus rostros pálidos, atrapados entre la confusión y el miedo. Todos los teléfonos con cámara del vecindario estaban apuntados hacia mí ahora. Durante años había sido invisible para ellos, la hermana tranquila con el trabajo aburrido. En ese único momento, la verdad se erigió innegable bajo los focos. Marcus fue el primero en romperse. Su copa de champán se le resbaló de la mano, haciéndose añicos contra la madera con un sonido que rompió el silencio. El niño dorado de la familia se quedó paralizado. Su confianza despojada en un instante, reemplazada por una conmoción que lo dejó sin palabras. A su alrededor, los susurros de los vecinos se intensificaron, un coro de incredulidad elevándose en el aire nocturno. La mano de mi madre se agarró a la manga de mi padre, su rostro pálido y tembloroso. Mi padre, que siempre había desestimado mi trabajo como papeleo inofensivo, me miró como si viera a un extraño por primera vez. Su mundo, el construido sobre el éxito de Marcus y mi supuesta insignificancia, se desmoronó allí mismo en el porche. Las personas que habían creído que yo era pequeña, segura e irreemplazable ahora me miraban con miedo y asombro. No levanté la voz. No expliqué. Dejé que el silencio se mantuviera, pesado e innegable, hasta que finalmente hablé. Tengo que ir a trabajar. Las palabras cayeron con el peso de un martillo. Sin defensa, sin justificación, solo la verdad. Me di la vuelta, pasé junto a la expresión atónita de Marcus, junto a los ojos muy abiertos de mis padres, y entré en la formación de espera de oficiales uniformados. Detrás de mí su realidad se desmoronó. Cada risa, cada desaire, cada broma a mi costa, se hizo añicos como el vaso de Marcus en el suelo. No miré atrás. La imagen de sus rostros, pálidos y rotos bajo los focos, quedó grabada en mi memoria. En ese momento el equilibrio de nuestra familia cambió para siempre. Por primera vez supieron exactamente quién era yo, y no había forma de dejar de verlo. Una semana después, me paré en la sala de situación. Las paredes forradas de pantallas que mostraban mapas y flujos de inteligencia que no dejaban de moverse. El aire estaba cargado de decisiones que daban forma a naciones, el tipo de atmósfera donde cada palabra tenía consecuencias. Ya había estado en salas seguras antes, pero esta se sentía diferente. Este era el centro neurálgico del país, y yo estaba en el centro de él. El secretario de Defensa se sentó al frente de la larga mesa, su presencia imponente incluso en silencio. Generales y asesores llenaban la sala, sus rostros marcados por el peso de la crisis que acabábamos de soportar. Les informé sobre la vulnerabilidad que había descubierto, la misma falla que podría haber paralizado nuestras defensas del Pacífico si hubiera pasado desapercibida. Mi voz se mantuvo firme, mis explicaciones claras, y cuando terminé, la sala quedó en silencio. No el silencio de la duda, sino el silencio del respeto. El secretario se inclinó, sus ojos fijos en los míos. Esta nación le debe más de lo que jamás podrá pagar, dijo.
Su voz no era alta, pero llevaba toda la autoridad de su cargo. Luego dijo mi nombre, no centinela, ni un distintivo. Olivia Hayes. El sonido de ello me afectó más de lo esperado. No era solo un reconocimiento de mi trabajo. Era un reconocimiento a mí, a la persona detrás del papel, a la hija que había sido pasada por alto durante tanto tiempo. Por primera vez sentí que la cuenta que llevaba dentro comenzaba a disolverse. Años de ser desestimada, minimizada y pasada por alto, parecieron perder su peso en ese único momento. No me veían como una oficinista o una personaje de fondo. Me veían como esencial, como alguien cuyas acciones habían protegido el tejido mismo de nuestra defensa. Salí de la sala de situaciones anoche sabiendo que la verdad que siempre había llevado finalmente era visible, aunque solo fuera a los ojos de aquellos que entendían su peso. No necesitaba aplausos de mi familia ni validación de aquellos a quienes nunca les importó entender. El reconocimiento que recibí aquí era real, y fue suficiente para recordarme el valor que siempre había sabido. En el fondo, por primera vez en años, me sentí no solo respetada, sino vista. El primer mensaje de Marcus llegó tarde por la noche. Mi teléfono vibró sobre el escritorio junto a una pila de informes clasificados. El brillo de la pantalla me apartó la mirada de las líneas de actualizaciones de inteligencia. Su nombre me devolvía la mirada. El mismo hermano que siempre se había reído de mi trabajo, que me había convertido en el chiste de sus brindis. Olivia, lo siento. No tenía ni idea. Estoy orgulloso de ti. Verdaderamente las palabras eran más largas de lo que nunca lo había visto escribir. Llenas de culpa, suavizadas por el arrepentimiento. Las leí una vez, luego otra, esperando que el familiar dolor surgiera en mí, pero nunca llegó. No había ira ni satisfacción, ni necesidad de responder, solo una tranquila distancia. Sostuve mi dedo sobre la pantalla por un momento antes de tocar archivar. El mensaje desapareció en el silencio digital, ya no era mío para llevar. Me di cuenta entonces de que no necesitaba su validación ni la de nadie más en mi familia. Mi valor ya había sido demostrado en los lugares donde más importaba. Por primera vez me sentí completamente libre. Toda mi vida mi familia pensó que sabía cómo era un trabajo de verdad. Querían algo a lo que poder señalar, algo que tuviera sentido para los vecinos y amigos, algo simple de explicar en las fiestas. Lo que nunca entendieron fue que mi verdadero trabajo era proteger el mismo suelo sobre el que pisaban, incluso si nunca lo veían. La verdad es que no todos los sacrificios vienen con aplausos. No todos los logros brillan de una manera que otros noten. A veces el trabajo más importante es el trabajo que nadie sabe nunca, el tipo que lleva peso en silencio. Tuve que aprender que mi valor nunca se medía por su comprensión, sino por la diferencia que hacía en el mundo.